Saludamos a todos los presentes aquí en el estudio de televisión del Centro Ático y a todos los que nos están viendo vía streaming. Sí o no, el poder de los argumentos es un espacio de debate organizado por el portal de noticias La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes cuentan con unas máquinas. Podrán votar sí o no, acorde con su percepción. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Los invitados de la Pontificia Universidad Javeriana harán las preguntas y podrán contrapreguntar. Son 3 las preguntas. Los invitados podrán redondear la idea. Los asistentes votarán nuevamente por el sí y por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos al sí o no, el poder de los argumentos. Con ustedes, Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Bienvenidos al debate. Bueno, bienvenidos todos ustedes al debate sí o no, el poder de los argumentos. Esta es una serie de debates que hemos diseñado entre La Silla Vacía y la Universidad Javeriana porque estamos convencidos que en Colombia lo que más hace falta es tener espacios para debatir con argumentos, no con ataques personales, no con caricaturas del otro, sino realmente con ideas, y creemos que el día en que en Colombia sea la persuasión y la fuerza de los argumentos lo que se imponga, pues realmente seremos un país muy diferente y queremos que estos debates se vuelvan un ejemplo de eso, de una discusión civilizada, informada, en donde uno puede estar radicalmente de acuerdo, pero al final, como decía Borges, el argumento que termina es mucho mejor. La gente sale con argumentos mucho más fuertes de aquellos con los que arrancó. Hoy nos convoca una pregunta que va a ser clave en los próximos meses y es, ¿deben los conductores borrachos ir a la cárcel? ¿Sí o no? Tenemos a Gloria Estela Díaz, representante a la Cámara por el partido del MIRA, quien lleva una larga trayectoria presentando iniciativas que tienen que ver con la seguridad vial. Ella acaba de presentar un proyecto que va a comenzarse a debatir el próximo martes. Va a haber ponencia ya para debatir en la Comisión Primera del Senado, en donde ella defiende la posición, defiende 2 ideas, que los conductores borrachos, por el solo hecho de estar manejando borrachos, deben ir a la cárcel, y 2, que el carro de los borrachos debe ser decomisado y la propiedad extinguida. Por el no, o por lo menos por el argumento de que la penalización no debe ser el principal recurso, está el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, exconstituyente en la Asamblea Constituyente y, bueno, ha tenido exministro de Defensa, ha tenido varios cargos públicos, pero Juan Carlos fue una de las personas que al principio de este gobierno ayudó a consolidar una política criminal, digamos, seria, diferente a la que venía, y quien ha argumentado mucho en contra, digamos, de que la penalización sea siempre el principal recurso. Ellos, cada uno va a defender un lado del argumento, y tenemos por representación de la Universidad Javeriana para hacerles preguntas, tenemos a la profesora del Departamento de Filosofía, Adriana Urrea, y al estudiante de Derecho y miembro elegido por los estudiantes para el Consejo Directivo de la Universidad Javeriana, Nicolás Rivera, quienes les van a hacer unas preguntas a los contendores. Como explicó a Rito Quieta en el video, este es un concurso intelectual, es un duelo intelectual en donde cada uno de los contendores tiene 10 minutos para exponer su argumento. Ella va a tener el reloj donde les va mostrando cómo va el tiempo, y la idea es que ustedes se sometan a ese tiempo. Entonces ahorita ya comenzamos con la votación inicial. ¿Cuál es la posición que cada uno de ustedes tiene frente al tema? Si su posición es que los conductores borrachos sí deben ir a la cárcel, marquen 1 en sus maquinitas. Si creen que no deben ir a la cárcel, por lo menos como principal, digamos, como de entrada, marquen 2. Entonces, sí, 1, no, 2. Y mientras votan, vamos a sacar una balota a ver cuál de los 2 comienza. Juan Carlos, tú eres 2 y Gloria Estela es 1. Y aquí le voy a decir al estudiante que saque la balota. Empieza el 1. Empieza el 1, o sea que Gloria Estela tiene la palabra para arrancar.
Aquí los de el estudio están procesando la votación de las maquinitas, que la gente solo puede votar una vez. Y entonces arrancamos con una votación por el sí del 76% y del no el 24%. Les recuerdo, el concurso, este debate lo gana es el que logre cambiar más votos, no el que tenga más votos al final, ¿no? Entonces eso es importante recordarlo. Gloria Estela, te doy la palabra, tienes 10 minutos para convencernos de por qué sí. Bueno, dentro de los 10 minutos hago la pregunta, ¿está incluida el saludo? Sí, Ah, bueno, todo. entonces me toca saludar de manera muy rápida, un saludo muy especial para Juanita León, para La Silla Vacía, para la Universidad Javeriana y agradecer muchísimo este espacio del poder de los argumentos. Pues bueno, yo voy a exponer 4 argumentos que formularé para poder convencer a este auditorio de que sí se necesita y se justifica la penalización de conducir en estado de alicoramiento o en estado de embriaguez. La primera es que se han hecho intentos en Colombia, en nuestra legislación, de medidas administrativas, medidas educativas, de salud pública y de educación que no han tenido resultados. Y es necesario e importante que la gente las conozca, porque muchas personas dicen, pero es que todavía falta agotar algunas medidas. En el tema administrativo, ¿qué se ha hecho desde el legislativo, que empezó a regir desde el año 2009, leyes que son importantes y que nos sirven para analizar la siniestralidad vial en Colombia? La ley 1326 del año 2009 incluyó como una circunstancia de agravación punitiva el conducir en estado de alicoramiento y causar la muerte o la lesión. Esto fue un avance legislativo e endureció las penas hasta 27 años. En el tema administrativo tenemos la ley 1383 de marzo del 2010 y con esta ley las sanciones administrativas que se contemplaron fueron las siguientes: se crea una categoría especial para infracciones de tránsito dentro de la cual está incluida conducir en estado de alicoramiento. Como categoría especial, entonces, genera otras sanciones administrativas. La primera de ellas, inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia de conducción, incrementa las sanciones económicas. Además de eso, si hay reincidencia, habla de la cancelación de la licencia de conducción y obliga al infractor a hacer un curso que va de 40 a 80 horas. En el año 2011, la ley 1503, que es una herramienta pedagógica muy valiosa y marca el camino de lo que debe ser la pedagogía, establece la obligatoriedad en la cátedra de seguridad vial para la educación preescolar, la educación básica y la educación media. Y también ordena que el Consejo Nacional de Educación Superior reglamente y viabilice programas encaminados al bienestar universitario y a la prevención vial. En esta ley 1503 se dan directrices muy claras, se ordena a los establecimientos de comercio que tienen ingresos por el expendio de licores de más del 40% a que creen programas de consumo con responsabilidad en planes estratégicos. También se dice que el sector empresarial que maneje flota, independientemente del fin que la utilice, esos deberán crear planes estratégicos. Se crea, doctor Juan Carlos Esguerra, el mapa de siniestralidad vial, la obligatoriedad para todos los entes territoriales. Se crea el portal de seguridad vial. Se obliga a que los entes territoriales tengan en los planes de desarrollo un capítulo especial para el tema de seguridad vial, apropiando recursos para este fin. Eso quiere decir que con esta ley en materia de educación hicimos grandes avances. Y qué no hablar también en materia de educación de las múltiples campañas que se han hecho. El tema de la tengo viva, el conductor elegido, entrega las llaves y la última que el Fondo de Prevención Vial ha sido muy intenso con eso que se llama la inteligencia vial. Posteriormente, en el año 2012, en julio de ese año, se expide la ley 1548, que también tiene que ver con medidas administrativas. Con esta ley se crea la sanción para el consumo menor al primer grado de embriaguez. Hay una suspensión de la licencia de conducción de 1 a 6 meses. También con esta ley se crea la suspensión de la licencia de conducción para el primer grado de embriaguez, que no estaba contemplado en la ley. Y esta ley, que es también conocida como la ley Merlano, sanciona con suspensión de la licencia de conducción a aquellos conductores que se nieguen a la práctica de la prueba de alcoholemia. Y también
les quita el favorecimiento del descuento del 50% a aquellos conductores que sean sancionados por conducir en estado de alicoramiento. Fíjense que he hablado de leyes que tienen impacto administrativo, penal y pedagógico, pero también quiero decirles que el pasado 20 de julio, como tú lo decías, Juanita, radicamos otro proyecto de ley que busca otra sanción administrativa más fuerte, y es la pérdida de la propiedad, el decomiso definitivo o el mal llamado extinción de dominio de los vehículos que hayan sido conducidos por conductores en estado de ebriedad. Con esto lo que quiero significar es que en materia administrativa, incluyendo dentro de esa materia administrativa las sanciones económicas, lo hemos intentado todo y ahí está la suspensión, está la cancelación, están las sanciones económicas, están los cursos de sensibilización y las multas, obviamente. Frente al tema de la pedagogía también lo hemos intentado todo, y en el tema penal les hablé de la ley 1326. Y con esto voy para mi segundo argumento. ¿Qué pasa cuando la responsabilidad o los daños que se causan en una sociedad son incontenibles a pesar de que se tienen medidas administrativas, de que se tienen medidas en educación, de que se tienen medidas de renovación cultural y no se surte el efecto que se quiere? Entonces hay que acudir a otros mecanismos complementarios que permitan que con mayor rigidez se puedan sancionar ese tipo de conductas, y por eso estamos acudiendo ahora a la penalización. Lo que existe hoy en nuestra legislación es la penalización para el homicidio y la lesión que es causada por un conductor en estado de embriaguez. Fíjese que lo que estamos penalizando en este momento ya es la consecuencia, el efecto, no la causa. Lo que pretendemos con la iniciativa legislativa es que se penalice el comportamiento de conducir en estado de alicoramiento, que hoy no es un delito en Colombia. Como un tercer argumento, es importante decir que la conducción en estado de embriaguez es una conducta que pone en riesgo socialmente a la sociedad, pero que es inadmisible. Y para evitar ese tipo de comportamientos y para que no se genere daño en un bien jurídico individual que es de interés social, se requiere entonces penalizar la conducta. Y para eso tomamos ejemplos y modelos de otros países que han servido. Esta no es una idea que aterrizó, que la tomamos de un paracaídas, que estamos aprovechando que sea una coyuntura, no. En otros países la siniestralidad vial ha sido considerada y tipificada como un delito, y tipificada y calificada así. Si bien es cierto que no ha logrado la reducción al 0%, la siniestralidad vial sí ha disminuido. Y países como España, como Francia, como Italia, como Alemania, el Reino Unido, ha sido una medida que ha sido complementaria. Y aquí también quiero hacer énfasis en esto: nosotros no estamos proponiendo la penalización de conducir en estado de alicoramiento como la única medida que va a ser la que genere que la siniestralidad vial llegue al 0, no. Por el contrario, será complementaria, porque deberán seguir las sanciones administrativas, deberán seguir las sanciones pedagógicas, las sanciones de educación y, por supuesto, la renovación cultural. Entonces, creo que ese es un muy buen argumento para que ustedes tengan la posibilidad de analizar. Y quiero terminar en este cuarto argumento hablando de que la penalización de la conducción en estado de embriaguez se constituye en este momento en una oportunidad de transformación punitiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque este no es un tema coyuntural. En este momento en el legislativo, en el Congreso de la República, están haciendo trámite iniciativas legislativas que permitirían introducir en el Código Penal la penalización y de una vez adecuar el Código Penal, el Código Penitenciario. En este momento eso se puede hacer. Acaba el Congreso de la República de aprobar una ley que tiene que ver con el fortalecimiento y la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, y por ello consideramos que es oportuno que empecemos a pensar en el derecho penal, no como el derecho simplemente sancionatorio, sino el derecho penal en una función de previsión, que es lo que de pronto no se ha querido entender. Creo que me dio el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Claricela. Gastaste solo 9 minutos. Y le doy la palabra al doctor Juan Carlos Esguerra para que utilice sus 10 minutos para convencernos de por qué esta no es la mejor solución para abordar este problema.
Muchas gracias, Juanita, muchas gracias a mi alma mater por la invitación y además me han dado el gusto de volver a encontrarme con la doctora Luz Estela, a quien aprecio y admiro mucho. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a ser breve. Ha hablado la doctora Luz Estela de una ley del año 2009, una ley del año 2010, una ley del año 2011 y una ley del año 2012 que gradualmente han ido incrementando el tipo de sanciones y la dureza de las sanciones para quienes conducen alicorados y según nos lo muestra la experiencia y según ella da cuenta, no han resultado con los efectos que se esperaban, ni la del 2009, ni la del 2010, ni la del 2011, ni la del 2012. Ahora se propone una nueva que sería la de ponerle cárcel a quien esté conduciendo alicorado. Apuesto triple contra sencillo a que el año entrante nos vuelven a convocar aquí para una ley, después de que haya salido la del 2013 y tampoco haya resuelto el problema, para que en el año 2014 la propuesta sea la de la pena de muerte para quienes conduzcan alicorados. Y luego en el año 2015 la pena de muerte para los papás de quienes conduzcan alicorados por no haberlos sabido educar y así sucesivamente. Este es un viejo debate y me parece que lo estamos dando equivocadamente, con todo respeto. La historia tiene perfectamente establecidas varias cosas. Uno, que no es incrementando las penas simplemente como se resuelve el problema de los delitos. Si así fuera, no habría delitos ya en el mundo a estas alturas. Un célebre penalista, el profesor Beccaria, desde el siglo XVIII dijo: por Dios, no se equivoquen más sobre la base de seguir creyendo que basta con incrementar las penas para que se acaben los delitos. El asunto es mucho más complejo, envuelve e involucra una serie de elementos y de aspectos muy complicados. Tanto que todo esto hoy día forma parte de una cosa integral que tiene un nombre aburridorcísimo, como son los nombres en materia jurídica casi siempre, que es el de una política criminal. Debe haber una política criminal penitenciaria y restaurativa que se adopte por la sociedad midiendo todos los elementos que hay en juego y todos los que deben tenerse en consideración. No es gratuito que entre nosotros hace relativamente poco tiempo se hubiera creado un Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria. No es gratuito que en ese consejo estén representadas las tres ramas del poder público. Allí hay unos colegas de la doctora, senadores y representantes. Allí está presidiéndolo el ministro de Justicia con su equipo de colaboradores, léase la rama ejecutiva del poder público. Y allí están el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y algunos de sus magistrados para el aporte por el lado de esa vertiente, más la Fiscalía General de la Nación, más la Procuraduría General de la Nación, es decir, todo el que tiene que ver con estos asuntos para meditar, para cambiar ideas, para dialogar en búsqueda de cuáles deben ser las soluciones que se propongan en materia penal y penitenciaria, pero a partir de una consideración que es absolutamente fundamental. La política debe ser una política integral para todos los asuntos. No podemos seguir funcionando como hemos venido funcionando sobre la base de que son las pasiones de un momento determinado las que llevan a adoptar medidas en materia penal. Entonces, nos enfurecemos con razón por los crímenes que se cometen por un conductor borracho. La sociedad empieza a gritar sanción para los borrachos y el Congreso de la República inmediatamente responde, porque se sube en esa ola, responde diciendo sí señor, más sanciones, y entonces cada vez que la gente dice y súbanle otra vez las sanciones, le suben otra vez las sanciones. Recientemente hubo un debate que finalmente terminó mal sobre un caso mucho más complejo, el de las violaciones de menores y las violencias carnal respecto de menores. Ahí la propuesta era la de la pena de muerte, cuando la Constitución tiene perfectamente establecido con toda claridad que no habrá pena de muerte, no puede haberla. Esto simplemente para decir, no puede ser al calor de unos acontecimientos, no puede ser al calor de una fiebre enardecida que le da a la gente en un momento determinado por un delito que se cometió como se resuelven los problemas penales y como se adopta la política criminal. ¿Y qué vamos a hacer con los jóvenes que, conduciendo en estado de embriaguez, fueron pescados? Vamos a seguir
aumentando el hacinamiento carcelario. Ustedes han visto las fotos que se han publicado recientemente sobre la situación que se vive en las cárceles del país, y creemos que vamos a resocializar a esas personas, jóvenes, muchos de ellos, pero de distintas edades también. Vamos a resocializarlas sobre la base de tenerlas privadas de la libertad una determinada cantidad de tiempo. Francamente, eso no tiene sentido. Ahora, otras cosas que se están haciendo con el propósito de satisfacer esta especie de ánimo de vindicta, de venganza de la sociedad con quien la ofende, y en este caso con los pasados de licores o los definitivamente borrachos. Con el propósito de sacar adelante esa venganza, estamos inclusive desnaturalizando por completo, con gravísimos riesgos, una serie de conceptos que tiene elaborados el mundo desde hace tiempo. Por ejemplo, hay un presupuesto que ha existido siempre en materia penal. El sistema penal colombiano presupone haber definido por parte de la ley unas conductas determinadas como delitos, pero siempre se ha requerido para aquellos que se consideran los más graves, que ellos hayan sido cometidos dolosamente, es decir, con la intención de producir el efecto y el resultado que se estaba buscando, salvo casos excepcionales de los llamados delitos culposos, en donde lo que hay es una conducta a la que también se califica de delito, pero se dice lo que la causó no fue un dolo, sino una culpa, una falta de diligencia, una imprudencia en un momento determinado, haber confiado en que podían evitarse unos determinados efectos o que podían resolverse de alguna forma, pero en general es el dolo. Aquí ahora hemos llegado a un punto tal que no solo el Congreso de la República, y lo digo con todo respeto, los propios jueces, la propia Corte Suprema de Justicia ha perecido ante esa presión de la opinión pública y ha venido a crear ahora una figura que es la de lo que se llama el dolo eventual, para efectos de sostener, como en este proyecto de ley, que cuando una persona alicorada causa la muerte de otra, se presume que hubo una especie de dolo. ¿Cómo así? No puede ser, no pueden suponer que la persona tenía la intención de causar ese resultado y aplicarle las consecuencias correspondientes. Lo primero que es indispensable cuando se habla de delitos es que ellos se integren, y las sanciones a los delitos, en una política criminal, una política que debe ser de Estado, no de unos o de otros o de los otros. Para eso está el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, y le apuesto, doctora, triple contra sencillo también, a que ese proyecto suyo no pasó previamente, como debió haber pasado, por el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, sino que se presenta a la consideración del Congreso acompañado del correspondiente discurso, pena a los borrachos, y entonces todo el mundo dice pena, pena, y entonces a base de ese tipo de manifestaciones resolvemos un problema sin la tranquilidad suficiente. Alguien decía, debemos las personas amarrarnos a nuestro sistema jurídico que nos sirve para protegernos de nuestros propios momentos pasionales. Los momentos pasionales no conducen a nada bueno. Las políticas, las definiciones de delitos, la imposición de las sanciones debe ser resuelta por alguien que esté tranquilo frente a la situación, que tenga el ánimo apaciguado, porque solo así podrá proceder con sabiduría. Nos pasa a todos. Generalmente cuando se nos ha bajado la calentura, somos los primeros en arrepentirnos de tal vez el exceso con el que procedimos en medio de esa calentura. Una sociedad no puede caer en esa equivocación. Una sociedad no puede torcerle el cuello al sistema penal tradicional. No puede salirse de los cánones de una política criminal sobre la base simplemente de resolver los asuntos uno por uno en el momento en que estamos embravecidos por una determinada conducta. No puede ser. Tenemos que permitir que baje la marea, y que una vez que baje la marea se analicen y tengan en cuenta las circunstancias, las situaciones, las conveniencias, antes de ver qué debe ser lo que resuelva el problema enfrente de estos casos. Vea cómo usted misma lo ha dicho. Todas estas leyes que cada vez han ido subiendo las sanciones no han logrado, como diría el maestro Marroquín, no han logrado coger tampoco el maldito jabalí. Entonces, si no han logrado coger el maldito jabalí, ¿será que lo cogemos
poniéndole pena de cárcel a los borrachos? Repito, a este paso, dentro de un año vamos a estar pidiendo la pena de muerte para los borrachos y de ahí en adelante torturas o volvemos a la Edad Media en esta materia, por Dios. Muchas gracias, doctor Esguerra. Terminó exactamente cuando el reloj llegó a 00. Ahora tienes 3 minutos para controvertir argumentos. Le damos la palabra otra vez al doctor Esguerra, por lo que Gloristel habló de primeras. Tienes 3 minutos para coger, si quieres, 3 minutos extra, si quieres controvertir algo más de lo que dijo la representante. No, sí quiero. Este mismo debate, por supuesto, ha tenido lugar y tiene lugar en otras latitudes. La República de Colombia no tiene el dudoso privilegio de ser el único país productor de borrachos. Es más, si nos comparamos con otras regiones del mundo, encontramos que es más bien en otras latitudes, casi siempre en los países del norte-norte, quizá por razones relacionadas con el clima y demás, en donde el tema del alicoramiento es más complejo, en donde hay más casos de alcoholismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo han resuelto ellos ese asunto? Si hacemos algo en materia comparada, vemos que hoy lo que está haciéndose es algo parecido a lo que se hizo con las leyes del 9, del 10, del 11 y del 12, a las que no hemos dejado la oportunidad de operar. Es que esto no se resuelve de la noche a la mañana. Me parece que son medidas de carácter administrativo, son medidas que tienen que ver con lo que los abogados llamamos la responsabilidad civil, es decir, la responsabilidad patrimonial y no con la responsabilidad de carácter penal las que pueden ayudar a resolver el problema. Si a una persona que conduce en estado de alicoramiento la pesca la policía y le pone una sanción severa, como ocurre, 6 meses sin licencia de conducción, y la segunda vez le quitan la licencia de conducción para siempre, o pierde el automóvil, yo estoy absolutamente convencido de que eso ayuda a resolver el problema sin necesidad de que la persona termine en la cárcel. ¿Qué va a hacer por esa persona la cárcel? Nada distinto del riesgo gravísimo de convertir al joven que se pasó de licores en un momento determinado, lo que por supuesto no está bien, convertirlo probablemente en un verdadero delincuente, porque no son pocos los casos en los cuales ese es el efecto que produce respecto de alguien la cárcel. No puede ser, me parece que debe ser por el lado de más y mejor pedagogía, de más firmeza, por supuesto, de las autoridades, pero no necesariamente de sanciones de tipo penal y de endurecimiento de penas como vamos a resolver este problema. Y démosle a las leyes, doctora, la oportunidad de producir sus efectos, porque no puede ser sobre la base de ley por año, que es lo que ha venido ocurriendo, que vamos a resolver el problema de los borrachos. No puede ser. Vamos despacito, dejemos obrar a las leyes y dejemos obrar a los encargados de hacer las leyes previas unas definiciones dentro del marco de la política criminal. Muchas gracias, doctor Esguerra. Gloristel, tienes 3 minutos. Les recuerdo que al final van a tener 4 minutos para hacer los argumentos finales, pero esto es como para controvertir uno de los argumentos que más... Bueno, primero que todo me quiero referir al tema del hacinamiento. Doctor Juan Carlos Esguerra, con todo respeto es importante que usted se lea el proyecto. El proyecto de ley está contemplando que va a haber la pena de prisión de 1 a 6 meses, lo que permite que el delito sea excarcelable, es decir, que se puede gozar de la posibilidad de tener el beneficio de la casa por cárcel, y eso desvirtúa el argumento del hacinamiento y que qué vamos a hacer con todos esos centros penitenciarios. Pero además de eso, le quiero decir que también la misma ley contempla la posibilidad de que se utilice una herramienta que no se ha utilizado por parte de la justicia y está vigente, y tiene que ver con las casacárcel para los conductores, que son una obligatoriedad que tienen los centros integrales de atención. Pero más allá de esto, quiero decirle que este no es un tema de coyuntura ni un tema de calentamiento, estamos hablando de vida, de seres humanos. Solamente en lo que va corrido de este año, del 1 de enero al 31 de agosto, por conductores borrachos han muerto 313 personas, 1.694 personas lesionadas en 1.294 accidentes, sin que hayamos empezado la fecha
pico para el incremento de la siniestralidad vial, y estoy hablando de los meses de noviembre, diciembre y enero por la época de vacaciones y festividades. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que esperar para que sigamos en nuestra legislación penal simplemente calificando como delito, investigando y juzgando el homicidio y la lesión, porque el delito de homicidio y lesión culposa está en nuestra legislación. ¿Por qué no pensamos en la prevención? Tenemos que tener los muertos y tenemos que tener los lesionados para saber que sí podemos constituir o crear el delito de conducir en estado de alicoramiento, lo que decía, atacar la causa. Frente al tema de la legislación comparada, déjeme decirle, doctor Juan Carlos Esguerra, que el sistema penal acusatorio en su gran mayoría copió la legislación de Estados Unidos, y en Estados Unidos se configura como un delito autónomo conducir en estado de alicoramiento. Y yo le aseguro una cosa, lo que usted dice es un mensaje equivocado para la sociedad y para la juventud, cuando descalifica diciendo, y ese pobre muchacho, ese pobre joven que se pasó de traguitos. Ese es el lenguaje que tenemos que cambiar, porque es un lenguaje permisivo, facilitador de que esos comportamientos se representen. Usted sabe la mortalidad entre qué rango está, entre 20 y 30 años. Los más afectados por los conductores, por el consumo de alcohol y luego ponerse frente a un volante, son los jóvenes. O sea, nosotros tenemos que cambiar la cultura, eso es que yo le llamo la renovación cultural. Y si nuestro modelo penal fue tomado de Estados Unidos, ¿por qué entonces no implementamos como un delito autónomo el conducir en estado de alicoramiento, teniendo la función preventiva del derecho penal? Y también le quiero decir que sí se han logrado resultados. Yo no dije que no se hubieran logrado resultados, pero es que las cifras son tan dramáticas que todavía nos queda mucho por hacer, y no es suficiente con lo administrativo, no es suficiente con la educación, no es suficiente con las campañas de prevención, pues las cifras así mismo lo evidencian. Sí, hemos tenido reducción de la siniestralidad vial. Del periodo 2011 al 2012 se redujo en 4.6%, pero déjeme contarle que en ese mismo periodo se incrementó la mortalidad en 1.6%. En lo que va corrido de este año, comparado en accidentes con lesiones y muertes, se ha reducido, pero eso significa entonces que nosotros tenemos que tener esa pasividad y esa paciencia, dejemos que las leyes entonces sigan andando, y mientras tanto tenemos que llorar la tragedia, ver a los familiares de las víctimas enterrando y llorando cada vez que si los medios de comunicación han visibilizado esto, es porque no es un problema de coyuntura, es que cada 8 días estamos viendo la cantidad de accidentes que merecen una reflexión desde el tipo penal, que es la medida más drástica que no hemos utilizado en Colombia. Loresela, muchísimas gracias por tu presentación. Les recuerdo que este debate está siendo transmitido en vivo en el portal de la Universidad Javeriana y en el portal de la sillavacía.com, y pasamos ahora a la sesión de las preguntas. Entonces le doy la palabra al estudiante de Derecho, Nicolás Rivera, para que le haga una pregunta, la misma a los dos o una a cada uno. Ok, bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia, saludar y abrazar este espacio tan importante que nos ofrece la universidad y la Silla Vacía, y darle la cuñita a la Silla Vacía es un portal impresionante. Saludar también a mi hermana, que está en la audiencia. Bueno. Es una pregunta muy específica para la honorable representante. Hay un titular en la Silla Vacía que dice: la solución mágica, la cárcel. Para los conductores ebrios, para los violadores de niños, para la seguridad ciudadana, para la corrupción, para la dosis mínima, la cárcel. Y que aparte es redundante en época de elecciones en votos, ¿no? Cuando tenemos, según la revista Semana, 70.000 personas al año sorprendidas al volante, y en las cárceles más grandes una capacidad de 2.500 en Cómbita y 4.500 presos en La Picota. Qué pena la superficialidad de la pregunta, pero ¿no sería como una represación del sistema judicial en general? Fiscales que no tienen tiempo para investigar, jueces que no están teniendo tiempo para juzgar, ahora van a resultar con 70.000 casos nuevos al año, los cuales no hay espacio, por más de que la pena sea sustitutiva con la casa. Bueno, voy a dar la respuesta de la siguiente manera. Primero que todo, decir que este no es un tema electoral. En el Congreso de la República, usted lo decía, doctor Juan Carlos Esguerra,
3 veces se ha discutido el tema y lo que ha faltado ha sido voluntad política del gobierno y voluntad política del legislativo y mensajes equivocados, como creer que si generamos el delito, eso genera un antecedente judicial y puede perjudicar a muchos que tienen por práctica consumir licor y luego ponerse frente a un volante hablando de funcionarios y de servidores públicos. Pero además de esto, decir que en el tema de la congestión de la Fiscalía es un mensaje equivocado en un Estado social de derecho decir que porque hay una congestión judicial, entonces los colombianos o los ciudadanos tengan que renunciar a sus derechos. No se puede decir eso, ese es un mensaje equivocado. Le corresponde al Estado y a la Administración de Justicia garantizar la seguridad de la ciudadanía. Acabo de hablar que se aprobó una ley de la República que busca el fortalecimiento y la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué no miramos el número de comparendos como un populismo antipunitivo? Porque lo que han querido hacer ver es que como estamos en época electoral, pero el proyecto se ha presentado en épocas totalmente diferentes a la época electoral. Lo que pasa es que no ha salido adelante por falta de voluntad política. Pero si lo miramos en el concepto de populismo antipunitivo, ¿por qué no cogemos el número de comparendos para demostrar con ello que las medidas administrativas, que las medidas educativas no han sido suficientes? Y vuelvo a insistir en el tema de la función preventiva en el derecho penal, porque ya está tipificado el homicidio y la lesión, y que esa reestructuración que se hizo para la Fiscalía General de la Nación sea el momento oportuno para permitir que la legislación cambie y se transforme como ha pasado en otros países. Y termino diciendo esto, no es el derecho penal, no es la tipificación del delito de conducir en estado de embriaguez lo que va a solucionar el problema al 0% de la siniestralidad vial. Es una medida complementaria a las administrativas, a la educación, a los controles, y prueba de ella que seguimos radicando iniciativas para endurecer las sanciones administrativas. Muchas gracias, Nicolás. Al doctor Esguerra. Profesor Esguerra, es realmente un bello discurso y muy legalista y muy apegado al discurso que uno como estudiante de Derecho ve. Usted aboga como por algún ente, alguien que tranquilamente pueda definir a largo plazo la política, y usted fue ministro del Interior y de la Justicia. ¿Por qué es tan difícil que haya una política criminal, una verdadera política criminal en el país? Y de hecho uno desde la academia se lo están diciendo todo el tiempo, aquí no hay espacio para una política criminal, no ha habido una política criminal de Estado, sino más como de gobiernos. ¿Usted qué opina? Precisamente porque estamos acostumbrados a que los asuntos se debaten en caliente, se resuelven en caliente y cada uno de los problemas que se generan debe dar lugar a una respuesta. Lo que falta es eso, el espacio, la tranquilidad de espíritu, la visión estructural y no coyuntural que debemos tener, menos circunstancial, respecto de todo el ordenamiento jurídico, de las que deben ser las respuestas de la sociedad y las respuestas del Estado a los inconvenientes que se presentan. Le pongo un ejemplo que estaba relacionado con algo que mencionaba la doctora. Decía, está en este momento cursando una reforma a la Fiscalía General de la Nación que debe ayudar entonces a que la Fiscalía tenga más capacidad de respuesta. Sí, señora. Esa ley tiene entre sus elementos fundamentales para ver cómo vamos a resolver los problemas penales el criterio de priorización en el que ha insistido reiteradamente el señor Fiscal General de la Nación. ¿Qué quiere decir? Que van a priorizarse determinadas conductas en razón de su gravedad, en razón de la gravedad de los daños que producen, en razón de todas las condiciones y circunstancias que las rodean para hacer aquellas que se investigan y se sancionan. Debemos priorizar entre las conductas que vamos a sancionar penalmente la conducción en estado de embriaguez sobre otras conductas que son infinitamente más graves porque ellas sí producen unos daños que la sola conducción en estado de embriaguez no produce. Digo, la sola conducción en estado de embriaguez. Esa sola conducción en estado de embriaguez no genera por sí misma daños. No estoy defendiendo a quienes conducen alicorados, no faltaba más. Me parece que es una conducta reprochable, me parece que está muy mal. Pero sí he dicho, unos jóvenes, unos muchachos en estado de alicoramiento, usted dice, debemos decirles algo más duro. Yo no me atrevo a decirles bandidos, por ejemplo. No me atrevo a decirle delincuente por el solo hecho de que condujo allí. Me parece que requiere unas
mi mamá las llamaría reflexiones, unas reflexiones fundamentales sobre lo que está haciendo, sobre los riesgos que implica, sobre la sociedad, sobre la preocupación que debe tener respecto de la sociedad. Pero no le daría como respuesta simplemente la de decirle delincuente y bandido y el tratamiento correspondiente. Francamente me parece que se nos está yendo la mano, francamente me parece que además eso no va a resolver el problema. A usted le preocupan los 313 muertos, repito lo que dije desde el comienzo, por el camino por donde vamos los 313 muertos van a ser 626, los 313 muertos y los 313 que conducían los 313 automóviles que causaron la muerte a quienes les vamos a imponer la pena de muerte. ¿Eso va a resolver el problema? Bueno, gracias, doctor Esguerra. Le doy la palabra a la profesora del Departamento de Filosofía, Adriana Urrea. Bueno, voy a empezar a Juan Carlos. Es que me preocupa cuando hizo mención al dolo eventual, que piensa que se están exacerbando los ánimos de todas las instancias judiciales y están transgrediendo un poco los límites del delito. Pero usted dice que no, que efectivamente un ebrio no tiene intención de matar, pero me preocupa es porque quien está en ebriedad y dadas todas las campañas que existen, sí hay posibilidad, ese conductor no es ignorante de lo que puede pasar si está en condiciones no es ignorante, o sea, él no tiene intención, pero no ignora que lo que está haciendo puede llevar a una muerte. Por supuesto, no es un delincuente común y corriente a todos los otros. Bueno, yo ya no sé cuál sería la diferencia entre delincuentes, pero bueno, le acepto el matiz. Pero el tema de que no tenga intención no quiere decir que no sepa que esa es la posibilidad. Entonces, el tema de la ignorancia sí me preocupa. Doctora, ese es un viejo debate que ha existido en el derecho. Y viejo debate es que tiene más de 1000 años. Un viejo debate que ha existido en el derecho, que es el que ha llevado a que se establezca una distinción que ha sido una distinción fundamental en la vida del derecho, la diferencia que hay entre el dolo y la culpa, entre la conducta dolosa y la conducta culposa. Y las circunstancias que usted anotaba son precisamente las circunstancias que han servido para definir tradicionalmente el concepto de culpa. Siempre se ha dicho en materia penal, la culpa consiste en no prever los efectos de una determinada conducta, una posibilidad. Segunda posibilidad, preverlos pero confiar imprudentemente en que se pueden evitar, pero eso es culpa, no dolo. El dolo es la mala intención, la perversa decisión de causar un determinado fin, y el derecho ha establecido una distinción clarísima entre lo uno y lo otro, porque yo creo que debe distinguirse entre lo uno y lo otro. Yo puedo incurrir en una culpa muy grave. ¿Cómo es que no preví los efectos de mi acto? Pero eso sigue siendo muy distinto de cuando yo tengo el propósito. Voy manejando, incluso en estado de absoluta sobriedad, y veo que en ese momento se apresta a cruzar la calle en un semáforo que está en rojo, el señor que me quitó una novia hace muchos años, a quien yo estaba esperando encontrarme, acelero el automóvil con el propósito de causarle la muerte. ¿No es distinto del otro caso? Por supuesto que sí. He ahí la diferencia entre el dolo y la culpa. Yo le haría la misma pregunta a la senadora. Bueno, yo quiero decir que aquí le toca al doctor Juan Carlos Esguerra entrar en este debate que debe ser amplio con la Corte Suprema de Justicia, porque ya hay jurisprudencia frente al tema, y yo estoy absolutamente convencida y segura que sí hay la intención de causar daño. Nadie, absolutamente nadie, obliga a una persona a que ingiera licor y luego se ponga frente a un volante. Esa es una decisión voluntaria, espontánea y libre del ser humano, y eso es lo que siempre se ha debatido. Entonces, decir acá que no hubo la intención de causar daño porque no lo tenías en su mentalidad, eso es un error, y por eso apoyo lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Quiero también aquí aprovecho esa pregunta para contestarle, doctor Esguerra, en esto. Claro que sí se tiene que priorizar el delito de conducir en estado de alicoramiento. Usted sabe que la segunda causa de muerte en Colombia
es nada más y nada menos que la siniestralidad vial, de la cual el 6% corresponde a conductores que en estado de alicoramiento le causan la muerte o la lesión a una persona. Este es un problema de salud pública que a nivel mundial se está convirtiendo en una pandemia. Entonces, que aquí veamos como una exageración, ¿cómo se le ocurre priorizar? Son las muertes violentas después del homicidio en Colombia, la segunda causa de muerte. Quería simplemente ratificar en este punto, gracias. Adriana, puedes volver a preguntar y después Nicolás. Bueno, gracias. Entonces, para la senadora, representante. Está haciendo futurología. Por supuesto, después de este debate. Después de este debate va a ser senadora para nosotros. Gracias. En el orden de lo preventivo, que me parece interesante para el derecho penal, que no sea solo sancionatorio, ¿por qué de todas maneras el ámbito de perder la libertad, que es lo que hace la cárcel, sería como que parecería que es el extremo, que no es, yo no tengo que pagar plata, no me quedo sin licencia, en fin, perder la libertad? ¿Por qué perder la libertad es como el último recurso? Que no sea la muerte, como dice después Juan Carlos, que después pierden la vida. Bueno, para dar respuesta a esto quiero hacer mención a algo que también dijo el doctor Juan Carlos Esguerra y que piensan muchísimos opositores a la iniciativa legislativa. Es que en el tema administrativo, incrementando las sanciones económicas, suspendiendo la licencia de conducción y cancelándola definitivamente, que con eso se soluciona el problema, y eso no es cierto. En nuestra sociedad, el hecho de no tener licencia de conducción o tenerla suspendida o tenerla cancelada no significa que uno no la pueda volver a conseguir. Usted lo sabe, doctor Juan Carlos Esguerra. Infortunadamente, en nuestro país es muy fácil conseguir una licencia de conducción. Por eso hemos encontrado conductores que en estado de alicoramiento le han causado la muerte a las personas, y la primera evidencia que se encuentra es que la licencia de conducción es una licencia falsa y tenía una suspensión de la licencia de conducción. Por eso, esto no es un tema vengativo, doctor Esguerra, ni es un tema contra la persona, es un tema contra el comportamiento de conducir en estado de alicoramiento. Cuando una persona, yo estoy absolutamente segura que con la ley esto va a ser un factor disuasivo, porque una persona que no tiene en su mentalidad delinquir como cualquier otro delincuente, sino cometer este tipo de actos irresponsables, sepa que va a ser privada de la libertad, no en centro carcelario, sino va a gozar del establecimiento domiciliario, seguramente que va a pensarlo dos veces, porque eso va a tener unas implicaciones en el tema laboral, en el tema contractual, en el tema de visas, y eso va a generar seguramente que haya una reducción. Aquí otro de los argumentos que nos han dicho es: pero usted mire el número de comparendos, ¿dónde va a meter 41.000 conductores, que es hasta ahora los comparendos que van por estado de alicoramiento? Pero yo creo que el factor disuasivo lo tenemos que ver. Los contradictores están hablando de supuestos, ni siquiera lo hemos intentado. ¿Por qué no pensamos en que esta medida sea también transitoria? Ensayémosla 5 o 10 años para ver cuál es el resultado, y después sí podríamos hablar, doctor Esguerra, sin apostarle, así como usted le está apostando a que se la juega toda, que esto no va a mejorar. Démonos la oportunidad, porque estamos trabajando, en su caso, con hipótesis o supuestos. Nicolás, una pregunta para el doctor Esguerra y después le doy la palabra otra vez a Adriana para que le pregunte al doctor Esguerra. Bueno, el profesor Esguerra. Se me perdió la página. Desde el derecho, ¿qué soluciones se están ofreciendo, profesor? Digamos que usted empieza su disertación diciendo que se han venido estableciendo leyes que ejercen ciertas sanciones de carácter administrativo, de educación, pero también reconoce en su discurso que estas medidas no son suficientes dentro del derecho. El derecho, ¿qué le está ofreciendo a la gente más allá de la sanción penal a la sociedad? Mire, yo creo que el derecho tiene que dar esas respuestas. Es lo que llevo creyendo desde cuando entré aquí a estudiar derecho, y estoy seguro de que usted coincide conmigo. El Estado de Derecho debe encontrar las respuestas para este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo debe encontrarlas? Examinando si hubo una conducta que contrarió a la sociedad, que la afectó, que causó daño, que ella considera que está mal. Eso requiere una respuesta del Estado a través del derecho. Y el derecho debe tomarla, primero, con tranquilidad. Segundo, en el marco, lo que he dicho, de una política general en materia criminal, de una política general para el manejo de la conducción en estado de ebriedad. A mí me parece que hay cosas que deberíamos hacer y no hemos hecho, que son importantísimas.
Uno, porque es que aquí, en cuanto sale la ley, inmediatamente, como suele decirse, sale la trampa. Ponemos unos horarios determinados para el expendio de licores, que funcionan. Y entonces, ¿qué hace la gente? Inventarse que los establecimientos públicos de venta de licores ahora se llaman clubes y por consiguiente son establecimientos privados y allá no funciona el horario que se había establecido y le tomamos el pelo a la norma legal. ¿Por qué no manejamos las cosas como Dios manda? En otras sociedades, cuando dicen, llegó la hora en que no se vende más licor, no hay un solo establecimiento público en el que se venda una copa de licor o cabras dan leche respecto del dueño del establecimiento público. Eso aquí no pasa y debería pasar. Aquí los borrachos muchas veces son el resultado de una conducta seguida a ciencia y paciencia por el dueño del bar o por quien está expendiendo en el bar porque a él le interesa conservar el negocio. ¿Qué ocurre si él sabe que, un momentico, de aquí han salido dos borrachos, usted no impidió que se emborracharan, no impidió que salieran y se aplican unas medidas respecto de los bares? Si usted cierra durante determinado tiempo un bar del que salieron unos borrachos a manejar, ¿usted no les llamó unos ángeles para que los condujeran a la casa? ¿Usted los dejó irse borrachos? Muy bien, cierre durante un mes este establecimiento. ¿Cuánto tiempo van a durar funcionando los establecimientos? No se admite que se pongan los nombres de clubes privados. Estoy inventando lo que se me ocurre en este instante, que pueden ser medidas, ellas sí más efectivas, porque la sociedad no puede seguir tomándose el pelo a sí misma, engañando sus propias decisiones, sino afrontando la verdad. Mire, por ejemplo, algo que me genera una inquietud. Usted mismo dijo, con razón, el título que se puso aquí es que la magia de la cárcel para los delincuentes. Y lo primero que dice la doctora es, bueno, sí, un momentico, cárcel sí, pero no mucho. Es decir, cárcel. Porque no los vamos a llevar a la cárcel. Vamos simplemente a dejarlos que les pongan una sanción, una pena domiciliaria, de sanciones domiciliarias. Entonces es porque no estamos muy seguros de que por el camino de la cárcel sea que se va a resolver el problema. Entonces, ¿para qué decimos que cárcel para los borrachos? Si lo que vamos a hacer es dejarlos en la casa, eso no es cárcel. Eso es una cosa completamente distinta. Sabemos cómo funcionan las sanciones domiciliarias en Colombia. No es sino ver las fotos de la gata en Magangueña, en Barranquilla, y tiene la casa por cárcel. De manera que lo que tenemos que resolver son otros problemas que están en otros lugares y no simplemente el aumento de las penas. Ahora, la respuesta en todo caso tiene que ser, usted lo insinuó en su pregunta, tiene que ser una respuesta que dé el Estado por el camino del derecho, del ordenamiento jurídico, porque eso somos, un Estado de derecho. Pero no nos tomemos el pelo a nosotros mismos porque vamos a terminar en un círculo vicioso en el que, repito, vamos camino de pedir la pena de muerte para los borrachos. Adriana, puedes hacerle otra pregunta al doctor Esguerra y después... no, yo puedo entender el argumento que usted esgrime, que dado que anualmente incrementamos las penas, podríamos como futurología pensar que entonces lo que sigue es la pena de muerte. Bueno, eso no tenemos certeza. Pero si fuese así, y usted entonces propone el tema de la política integral, ¿cómo sería una política integral en un país que está totalmente atomizado y no hemos podido hacer nada concreto en ningún lado? Entonces yo entiendo que eso es muy bonito, pero ¿cómo es esa política integral? Esa la debe definir, en primer lugar, el Consejo por el que no pasó el proyecto, ¿cierto, doctora? Sí, pasó. Sí pasó. ¿Y qué dijo el Consejo? Que no, es que estaba en el Consejo de Política Criminal y no nos invitaron a dar los argumentos, por eso yo agradezco. Pero había representantes pasó por el Consejo de Política Criminal y como autora de las iniciativas no tuve la posibilidad que tengo hoy del poder de los argumentos para defenderlo, no pude invitar. Simplemente el Consejo de Política Criminal, en su criterio, porque usted estaba en ese momento como ministro de Justicia, dijo que era irracional, era ilógico y desproporcionado, pero adicionalmente a eso le sumó que pues todavía tenemos que tener esa paciencia, pero esa paciencia hoy ha dejado muchos muertos por la pasividad que hemos tenido en este tema. Estoy de acuerdo conmigo mismo, es decir, estoy de acuerdo con lo que dije en su momento respecto de esto y con la decisión que no fue mía, sino una decisión colegiada del Consejo de Política Criminal. Déjeme decirle que frente al tema de la conformación del Consejo de Política Criminal, algunos de nuestros compañeros congresistas que hacen parte del Consejo de Política Criminal son los que públicamente esbozan, pero que culpa el borrachito y cómo nos vamos a echar nosotros la soga al cuello, que después entonces
califiquemos esto como un delito y nos genera un antecedente. Eso es una vergüenza, doctor Esguerra. En eso estoy Sí, completamente es de una acuerdo con vergüenza. usted. O en que se pretenda que no se apliquen las leyes por cuenta de que yo soy miembro del Congreso de la República, como ocurrió en el célebre caso que dio lugar a una ley que lleva su La ley nombre Berlanga. tristemente. Eso francamente me parece que está muy mal, pero es el tipo de cultura que tenemos que ver cómo cambia el Estado de Derecho, y creo que el cambio de cultura no se consigue simplemente sobre la base de enfurecernos y subir Pero las pienso penas. que hay que empezar, el cambio de cultura, la renovación cultural a la que yo hago referencia, empieza por cambiar el lenguaje y no descalificando el comportamiento y no menospreciando y creer que este es un delito de poca monta o que debe ser tratado, como dicen algunos, como un delito menor. Entonces esperemos que venga la ley de pequeñas causas y después de que venga la ley de pequeñas causas miramos a ver cómo lo tratamos. Yo considero que este es un tema de salud pública, como lo dije, y un tema que merece toda la atención, sin minar el tema electoralmente ni coyunturalmente. Yo creo que es equivocado decir que para ganar votos entonces se está proponiendo esto. Las cifras hablan por sí solas. Es que no estamos hablando de cifras o estadísticas, sino estamos hablando de seres humanos, de vidas de personas que en las estadísticas reportan. Gracias, Pero doctora. mire el Le doy lenguaje, ahorita ustedes tienen sus 4 minutos para hacer los argumentos finales, entonces ahórrenselos. Y Nicolás, tienes la última pregunta para Gloria Estela. Bueno, querida representante, usted dice que es una decisión espontánea, voluntaria y libre el que empieza a tomar. ¿No es esa frase una negación de la función de la bebida alcohólica en el sistema nervioso del ser humano? ¿Y no niega también la función adictiva del alcohol? Bueno, yo lo que puedo decir frente al tema es que más que una negación, el ser humano tiene la capacidad y el libre albedrío de escoger qué hace o qué no hace. Frente al tema de la prevención, de la que hablaba hace un rato el doctor Juan Carlos Esguerra, de los establecimientos de comercio que expenden licor, yo quiero hacer una reflexión. Nos hemos encontrado con casos, doctor Esguerra, que así el establecimiento de comercio le ofrezca a ese conductor la posibilidad del ángel o de el conductor elegido, el agente, el que está ingiriendo la bebida y que sabe que tiene un vehículo, se niega y se opone y dice no. Así le den el parqueadero las 24 horas gratis, no deja su vehículo porque argumenta. Dice, pero es que si yo le doy mi carro a usted, corro el riesgo de que me lo dañe. Yo no le suelto mi carro a nadie. Y existe una posición machista que dice, yo soy más berraco cuando, perdónenme la expresión, pero esos son los términos que he oído y he escuchado, cuando tomo y manejo, yo lo hago mejor que cualquiera. Eso lo que significa es que las personas no tienen la conciencia y no tienen la autorreflexión de decir cómo va a ser su comportamiento después de haber ingerido licor. Si yo voy a una reunión social, me echo en el bolsillo las llaves del vehículo, ya sé lo que va a pasar, porque en la reunión social seguramente voy a tener la ingesta de licor y sé que la consecuencia después de eso va a ser ponerme frente a un volante. La pregunta es, ¿cuándo se tomó la decisión? ¿Después cuando de haber consumido licor tomé el volante o antes cuando yo me eché las llaves al bolsillo? Ahí tuvo la capacidad de decidir qué hacía. Y no lo hizo, no reflexionó, no se sensibilizó frente al comportamiento que iba a hacer. Pues creo que con eso le podría dar la respuesta. Muchas gracias. Y ahora damos paso a los argumentos finales. Les recuerdo que esto está siendo transmitido por La Silla Vacía en vivo y en el portal de la Universidad Javeriana. Doctor Esguerra, usted tiene 4 minutos para hacer su cierre final, que sea el argumento que nos quede en la cabeza para que ellos después puedan votar. Seamos coherentes con nosotros mismos, seamos coherentes con el mundo, seamos coherentes con nuestros hijos. Miren ustedes en qué debate está la República de Colombia. Mientras por un lado se está diciendo que tal vez debemos despenalizar los delitos de lesa humanidad para que como parte del proceso de paz y de un sistema de justicia transicional los guerrilleros no paguen cárcel. Por el otro lado estamos diciendo que eso sí debe elevarse casi que a la condición de delito de lesa humanidad la conducción en estado de embriaguez. ¿Tiene eso coherencia? Miren, en ambos casos lo que estamos haciendo es el resultado de una
idea de momento. Una, la relacionada con el proceso de paz. Colombianos, ¿queréis la paz? Sí, queremos la paz. Muy bien, entonces ¿estáis dispuestos a hacer que los delitos de lesa humanidad ya no sean delitos de lesa humanidad? Sí, estamos dispuestos. Y luego, en medio de la misma circunstancia, pero con otro estado de ánimo, ¿qué les parece lo de los borrachos? Cárcel a los borrachos. No puede ser, no puede ser. Ahora, en el caso de la política, de la justicia transicional, hay por lo menos la razón, la misma aquí que ha existido en otros países. Se trata de unas circunstancias especialísimas que hacen del momento un momento especial y que determinan que deban tomarse medidas solo transicionalmente, sin que vayan ellas a convertirse en un sistema paralelo de administración de justicia. Pero esto me vuelve a llevar al punto central. Por Dios, una política criminal coherente, un Estado de Derecho coherente que mire con reflexión, que mire con tranquilidad, que mire con sabiduría, y la sabiduría no es siempre solamente el resultado de la preparación, casi siempre es más bien el resultado de la tranquilidad de espíritu. Normalmente los seres humanos tenemos tranquilidad de espíritu. Las mujeres, en el instante en que se enfrentan a sí mismas a la hora de peinarse y maquillarse por la mañana, los varoncitos cuando hacemos lo propio afeitándonos, ahí hay un instante de tranquilidad, un diálogo con nosotros mismos. En ese instante, pregúntense ustedes si debe aplicarse la pena de cárcel a un borracho por el solo hecho de estar borracho, aun cuando no haya ocurrido nada más. ¿No deberán tomarse otro tipo de medidas? Y lo propio, o vamos a salir de esa afeitada o de esa maquillada diciendo, sí señor, los guerrilleros que se olviden de cualquier tipo de sanción, así el delito haya sido gravísimo, el delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva al instante anímico en el que estamos viviendo. Y en el caso de los borrachos, al revés. Entonces vamos a terminar teniendo un sistema penal y penitenciario al revés del de todo el mundo, pero lo que es más grave, al revés de la lógica más elemental que dice debe ser en función de la gravedad de los delitos, de la gravedad de las consecuencias de los delitos, de la gravedad de la conducta que estamos sancionando y sobre todo teniendo en cuenta si esa sanción que ponemos a esa conducta va a resolver finalmente el problema. Y yo creo que la respuesta es definitivamente no. Estoy convencido de que cuando Juanita organice este mismo programa dentro de un año, vamos a venir a decir, ¿saben qué? Tampoco sirvió lo de la cárcel, porque resulta que ha habido, y entonces ya no son 313, sino ha subido el 7% el número de borrachos que han estado conduciendo automóviles, etcétera, etcétera. Coherencia, tranquilidad de espíritu, Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Esguerra. Ahora tiene la representante 4 minutos para sus argumentos finales. Doctor Esguerra, no podemos llamar a equivocación ni confundir a la sociedad. Una es la justicia transicional en el tema del conflicto armado en Colombia. Y no por eso, entonces, los colombianos o los ciudadanos podemos renunciar a la justicia en otras realidades. La justicia transicional por sí sola tendrá que hacer una reconfiguración, una reconstrucción para que se pueda aplicar. Pues así lo hizo con la ley de víctimas, pero no podemos creer ahora que porque estamos hablando de posconflicto, que porque hay la posibilidad de terminar el conflicto y empezar un proceso de paz, entonces todas las otras realidades que se presentan en lo social no se les va a administrar justicia. A mí me parece que ese es un mensaje equivocado. Una cosa es la justicia transicional por la terminación del conflicto que se está llevando a cabo en las negociaciones de La Habana. Y otra cosa es muy diferente, las responsabilidades que tiene la sociedad de que se le administre la justicia en todos los ámbitos. Diciendo eso, también quiero hacer un llamado. Conducir por sí mismo es una actividad peligrosa y de alto riesgo. Por sí mismo es una actividad muy peligrosa. Y si a esa actividad peligrosa y de alto riesgo usted le ingiere, le agrega o le añade licor, y le suma eso a la velocidad, esa es una mezcla letal y fatal, y está demostrada. Entonces, no podemos minimizar
ni descalificar ni menospreciar este tipo de comportamientos, porque eso es lo que hoy nos tiene en este problema que es real, porque repito, las personas muertas y los lesionados son personas de carne y huesos que vivieron la situación o la están viviendo para los que quedaron en condición de discapacidad. Por eso no podemos seguir pensando que tenemos que esperar en el tiempo a ver qué reacciones hay ante las sanciones administrativas, las sanciones económicas y las sanciones pedagógicas, esperando que se cuenten más y más los muertos y los lesionados, pudiendo hacer las cosas de prevención en el derecho penal desde ya. Y tercero, decir que ninguno de nosotros, de los que estamos hoy acá, como actores en la vía, estamos exentos de que nos pueda pasar, bien sea como victimarios o bien sea como víctimas. Entonces es un llamado para que a través de este mecanismo de penalizar esa conducta, no solamente estemos protegiendo la vida de los demás, sino la vida propia. Miren la tragedia que acaba de vivir, por nombrar solamente un caso, doctor Esguerra, la familia de Fabián Andrés Salamanca. Mire lo que acaba de vivir, porque ojalá y fuera solamente el drama para él, por lo que tiene que responder, pero se lleva a toda la familia, que nada tuvo que ver por una decisión equivocada, por no haber tomado la decisión que era en el momento que era. Pero además de eso, cualquiera de nosotros puede ser Diana o Ana, las mujeres que murieron en el accidente de la 26, o cualquiera de nosotros puede ser un Holman Cangrejo, que está en este momento pendiente de si queda parapléjico o cuadrapléjico, dependiendo también de que poniendo la mano y pidiendo limosna para atender. Eso nos puede pasar a cualquiera y nosotros en esta sociedad no podemos ser indolentes y ocultar una realidad. Este no es un tema, repito, de poca monta. Este es un tema que merece atención y no en vano, se lo repito y con eso termino, se considera como un problema de salud pública y es la segunda causa de muerte violenta en nuestro país. Requiere entonces una intervención urgente, lo intentamos todo, las administrativas, las económicas, las pedagógicas y tenemos resultados todavía no suficientes para superar el problema, por eso creemos que la penalización debe darse la oportunidad de que se dé en Colombia transitoriamente, mirar cuál es el efecto y podríamos pensar que si ya deja de ser tan relevante, podríamos entonces modificar la ley para que ya no fuera un delito. Con eso termino, muchísimas gracias. Muchas gracias, representante. Ambos respetaron el tiempo. Yo los invito a votar ya después de haber tenido este privilegio de escuchar argumentos disímiles, contrarios, pero totalmente enriquecedores para este debate. Por favor, los que consideran que los borrachos deben ir a la cárcel por manejar borrachos, marquen 1, los que consideran que no es la medida más apropiada que los conductores en estado de alicoramiento vayan a la cárcel, voten 2, por favor. Y mientras que se procesan los resultados, invito a Pedro Pablo Mejía para que le haga algunas preguntas a los asistentes que serán transmitidas en vivo también en la silla. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntar entonces con el público. ¿Sí está bien de sonido? Sí. Bueno, por favor. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Esperanza Martínez. Bueno, Esperanza, ¿cómo te pareció el debate y qué conclusión sacas tú? Bueno, muy interesante las disertaciones de los dos personajes pues, que hoy nos acompañan y definitivamente estoy de acuerdo con la representante de la Cámara, hablando de que el derecho como tal debe tener una función preventiva. Es muy importante que nuestra sociedad sea protegida y en este momento el Código Penal no lo está haciendo. Entonces sí es muy importante que aumenten las penas para los conductores ebrios. Muchas gracias. Ahora tú, por favor. Regálame tu nombre, por favor. Omaira Gómez. ¿Cuál fue el argumento que más te convenció a ti? Estoy de acuerdo con la representante de que solamente no sean los conductores que vayan a la cárcel, que cuando estén allí en la casa por cárcel, no solamente llevarlos, dejarlos allí y que las autoridades se olviden de ellos, sino que también los estén educando y les estén enseñando y que los estén vigilando porque en algún momento se pueden ir y pueden volver a cometer el mismo delito y más grave todavía aún. Perfecto, muchas gracias. Pero Pablo, alguien allá estaba levantando la mano, ¿por qué no le damos a...? Por favor, acérquese. Aquí ante las cámaras. Ella, y Por ya favor. con esto Bueno, regálame cerramos tu nombre, la por sesión de Nani preguntas. Mosquera. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que le pregunto, ¿el señor es ministro?
Fue ministro, entonces de verdad que me da una tristeza porque como opina, qué vergüenza en el país que usted opine de esa manera, de verdad que se siente uno mal, un padre, que con la situación usted no se ha dado cuenta, el país todo el dolor tan grande que las madres que han llorado, sus hijos que no tienen cómo enterrarlos. Usted no ha visto las madres, el dolor, cómo quedan inválidos sus hijos, que esos borrachos han llegado a quitarle la vida a esas personas que querían vivir, que querían seguir adelante. Es una tristeza, algo muy grande. Usted que trabaja en el gobierno deberá dar ejemplo, porque qué tristeza que usted opine de esa manera, que no está de acuerdo, que se penalice los borrachos. Yo sí estoy de acuerdo y apoyo a la doctora Gloria Estela, porque me parece muy injusto esto. Perfecto, Gracias. listo, muchas gracias. Y, ¿Otra pregunta más? Una pregunta más nomás del señor, Sí. qué pena que Bueno, con regálame esto su nombre, por cerramos. Mi nombre es Durfay Campiño, yo soy médico y tengo una maestría en estudios políticos. Su opinión. Me voy muy preocupado porque yo creo que, como lo plantea el doctor Juan Carlos Esguerra, las soluciones de salud pública no se pueden tratar con la cárcel. No puede ser que una enfermedad como el alcoholismo sea tratada metiendo a la gente en la cárcel. Yo quisiera ver que otras enfermedades como la tuberculosis o otros tipos de enfermedades infectocontagiosas entonces fueran tratadas con cárcel. En Colombia se hizo en el año 2008 el Ministerio de la Protección Social un estudio sobre el consumo del alcohol, donde demostró que el 80% de la población colombiana ha ingerido por lo menos una vez alcohol en la vida. El 60% de la población había ingerido alcohol en los últimos 30 días y el 20% de esa población que se entrevistó tenía problemas de adicción y abuso del alcohol. Lo que quiere decir que en Colombia tenemos 387.000 alcohólicos que no han sido reportados. Y me parece muy grave que para una sociedad como esta pensemos que el tratamiento del alcoholismo sea ese y que solamente estemos pensando que el alcoholismo es grave cuando se conduce, pero el alcoholismo no es grave para los problemas familiares, para los problemas ocupacionales, ¿sí? Para los problemas laborales. Las universidades han hecho estudios donde demuestran que los muchachos tienen adicciones entre el 16 y el 20%. Le dejo esa inquietud, representante, para que la revise y le facilito los estudios. Con mucho como gusto. nos damos cuenta, este es un tema emocional, es un tema en donde los argumentos y la información van a ser fundamentales para hacer la mejor legislación, que de pronto no es exactamente la presentada ni la otra. Creo que para la Universidad Javeriana ha sido un placer tenerlos aquí. Tengo ya la votación final. El debate lo ganó la representante Gloria Estela Díaz, aumentó los votos un 2%, pasando... Lograste cambiar un 2% de votos, pasando de 76 a 78, pero yo creo que realmente los que ganamos aquí somos todos los asistentes y los colombianos, que nos vamos a poder apoyar en sus argumentos para hacer una mejor legislación. Muchas gracias, doctor Esguerra, muchas gracias, representante, y muchas gracias a ustedes. Esperamos que puedan estar con nosotros en un mes en el próximo debate. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.